Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Continuamos con la jornada de hoy. Ahora estaremos con Marcelo Ferrari, director de la carrera de cine de la Universidad del Desarrollo, que nos hablará hoy de arte y cine. Tema: ¿qué es lo único y particular de la expresión cinematográfica? Que las imágenes nos hablan de modo sensible, estático, profundo. El encanto, el embrujo, el poder del cine está en ese modo particular de expresarse en las pantallas y así cuestionar la realidad. Qué buena introducción nos deja Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Hola Fernanda, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de este espacio para poder conversar me imagino, chiquillas y chiquillos que están pensando en cuál va a ser el camino vocacional que van a escoger, que están pensando cuál es el futuro de su trabajo, de su vocación. Yo feliz de poder conversar con ustedes y lo que, como decía Fernanda, lo que tengo preparado es una reflexión respecto de cómo entendemos, como yo entiendo, el mundo de las artes y en particular el mundo del cine. Es decir, si alguna de ustedes o alguno de ustedes que está viendo esta conversación ya está decidido o está pensando en estudiar una carrera artística o estudiar alguna carrera más particularmente de cine, lo que yo quiero contarles es a qué mundo van a estar ingresando. Quiero compartir mi experiencia de haber decidido en el camino dedicarme a la comunicación, dedicarme al cine, dedicarme a la estética, al cine que habla de manera estética, de manera sensible. Allá atrás ustedes pueden ver dos afiches, son son películas que hicieron los alumnos, algunos alumnos de la carrera de cine UDB que para egresar tienen que hacer una película, ¿no? A un lado, a ver cómo es la mano, a este lado está Volantín Cortado, que es una película que habla sobre nuestro país, Chile, que es un país muy desigual, y hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar en un preuniversitario quizás, después de estudiar en una universidad o en un instituto técnico, pero la gran mayoría de los jóvenes no tienen esa oportunidad y tienen que dedicarse a trabajar y algunos a seguir caminos difíciles, dolorosos, como la delincuencia. Esta película habla de eso, de cómo dos personas de mundos muy distintos, una chica universitaria que va a hacer su práctica al Sename, conoce una realidad muy diferente. Y acá la Chupilca del Diablo, que habla de una historia familiar. Bueno, de lo que vamos a estar hablando es cómo entender si decido estudiar arte, si decido estudiar cine en particular, cuál es la maravilla y cuáles son los desafíos eh, respecto de los cuales estoy decidiendo. Entonces tengo aquí una presentación que quisiera compartir con ustedes y obviamente al final o en el camino, cuando quieran, responder todas las preguntas que quieran desde temas prácticos de qué significa estudiar esta carrera o temas más conceptuales de después dedicar la vida completa al cine, responder todas esas preguntas, pero voy a partir con una pequeña idea antes de entrar a la presentación, y es que elijan lo que elijan, sea el mundo de las artes, sea el mundo de la técnica, sea ser artesano, sea ser ingeniero, yo les diría, y esto a lo mejor ya lo han escuchado, pero lo más importante es escuchar el corazón, aquello que les mueve, que les inspira, que les mueve el corazón, el ánimo, las ganas, ¿no? A lo mejor están confundidos, tienen 20 alternativas. Bueno, ¿cuál podría ser el radar para decir, ya me voy a ir por este camino? Ojalá algo que los inspire, algo que, por lo cual sientan muchas ganas, aunque el relato de las conversaciones con ustedes mismos y con sus padres sea qué va a significar en términos de lucas, en términos de poder encontrar trabajo, cuestiones súper, hiper prácticas para que a uno le vaya bien, bien es que le vaya simplemente que uno esté pasándolo bien, hay que entrar a un mundo en donde el corazoncito se mueva y pase algo. Entonces, vamos a ir a la presentación concreta de qué es estudiar cine, qué significa estudiar cine. Y para eso tengo aquí una presentación que quiero compartir con ustedes. ¿Sí? Es una presentación sobre qué significa estudiar cine en general. Aquí estamos hablando de la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo, pero no les voy a hablar de eso, les voy a hablar de la opción de estudiar audiovisual o cine, que son muy cercanas, en general, más allá de nuestra escuela. En el caso de nuestra escuela en particular, yo creo que del cine de manera más profunda, nosotros entendemos el cine como una herramienta, como un arma, fíjense en ese dibujo interesante que hay ahí, ¿no? Ese mural, como una herramienta de
observación reflexiva, crítica y transformadora de la sociedad. Nosotros entendemos que aprender a ocupar las armas de la estética, de la visualidad, del sonido, de la música, de las historias, ¿no? Es una herramienta tremendamente poderosa para hacerle preguntas a la realidad, para hacerle preguntas a la sociedad, para cuestionarla, ¿no? Para observar de manera reflexiva y crítica lo que pasa en una sociedad, lo que pasa en las relaciones humanas, lo que pasa a nivel político, ¿no? Venimos viviendo el estallido social en nuestro país, en donde la sociedad dijo, nos aburrimos de los abusos, nos aburrimos de un país desigual, nos aburrimos de muchas cosas. Bueno, el cine, el audiovisual, había tanta gente, a lo mejor ustedes mismos con sus celulares grabar lo que estaba pasando ahí en Plaza Dignidad, que era muy interesante. Entonces el cine, la imagen y el sonido, compuesta con montaje, con un guión o como fuera, es una herramienta muy poderosa para tratar de cambiar la realidad, y si no cambiarla, porque a lo mejor es algo un poco exagerado decir que uno va a cambiar el mundo con una película, pero puede ir haciendo preguntas cuestionadoras, reflexivas, críticas, que permiten ir mejorando nuestras relaciones. Aquí está la película que yo les contaba, que se llama Volantín Cortado. Es interesante porque esta es una película que hacen alumnos de cine de cuarto año de nuestra escuela. Uno de los alumnos venía acá a la universidad, que queda bastante lejos, acá arriba en San Carlos de Apoquindo, venía desde lejos, desde el final de Maipú, entonces tenía que tomar 2 o 3 micros, y en el camino a la universidad, en la micro, él veía cómo ya tenía conocido, ya había cachado a un par de jóvenes que se dedicaban a carterear, a robar, ¿no? Arriba de la micro. Y él, más que enjuiciando, que por qué hacen eso, o cualquier, sin juicio, se preguntaba por qué. ¿Por qué yo voy en esta micro subiendo a la Universidad del Desarrollo y él está robando? ¿De dónde? ¿Por qué pasa lo que pasa en estas diferencias? Y eso se transformó en un guión de una película que ganó muchos premios a nivel internacional, que se llama Volantín Cortado. Y les voy a mostrar ahora un tráiler, un resumen de la película, para que podamos ver cómo de manera estética, artística, de manera sensible, esta película hace una observación sobre la realidad. Ahí va. Ya, pues, ¿y por qué estáis acá? Por robo e intimidación. Y siempre lo hacía. Pero una cosa es la confianza y otra cosa es conocer las reglas y llevarlas a cabo. ¿Pero tú no querías estudiar para ser asistente social? Vive tu vida sin lío ni drama. Usa la chelita y fume la... Así que cabros, colaboren porque mi mamá es brígida. ¿Cantáis bien? Me pego, ¿Y ese celular? yo lo encuentro por ahí. ¿La dura? Sí. ¿Tú cachai que está mal lo que estáis haciendo? Yo le robo a puros hueones que la andan vendiendo, ¿no? ¿Qué pasa, de perdida? Andáis puro gastando el espacio aquí. ¿Te lo apuñalado alguna vez en la guata, no? Pero tengo que dejar a la bolina primero y todo. Ah, pues si no creo que cuando caliente. ¿A ti no te da miedo vivir para acá sola? A mí, ¿sabéis lo que me da miedo? Que lleguen los pacos y nos pillen tomando cerveza. Sí, ¿qué pasa, hermano? Voy a montar una chela. Generalmente las personas que me conocen bien me tienen miedo. Y después la mamá, chao. Y me dejaron botado un juguete. Y aquí diga Samba, le regalo un cogollo. ¡Samba! Te mandé a fumarte un cubo así en la boquita de arriba. Sabes que no tienen ni respeto, le roban hasta la abuelita, lo angustiado. Ponen mal. Ese es mi malo, po. ¿Qué me mata? Porque no quería estar sola. ¿Qué guay te ponía a llorar más encima? ¿Qué guay te pasa? Oye, pendejo, si yo necesito que me cuiden pendejo como tú. ¿Qué onda? Bueno, ahí veíamos entonces un resumen de un tráiler, un resumen de esta película, que como ustedes podrán observar, lo que hace es precisamente una observación a través del arte, las imágenes, la música, y escucharon ahí que hay música popular interesante que nos dice cosas. Una película que fue hecha con una actriz profesional, que es ella, que interpreta a una estudiante universitaria de asistencia social,
y el protagonista es un chico que efectivamente estaba o que había salido del Sename, y todos los otros chiquillos también. Los alumnos fueron a conocer esa realidad, esta realidad de encuentro de dos mundos, y por lo tanto el cine, con este ejemplo en particular, es una ventana para entrar a mundos que a lo mejor no conocemos, o es una ventana para hacernos preguntas sobre la realidad, cuestionarla. Y es así como nosotros entendemos el cine. Aquí hay otro ejemplo, no vamos a ver el tráiler porque no vamos a alcanzar. Ustedes deben haber visto, quizás conocer de esta película, una película chilena que ganó un Oscar, el primer Oscar chileno a la mejor película extranjera, Una mujer fantástica, que aborda el tema de la discriminación en el mundo de la transexualidad, el rechazo o la aceptación social para las personas diferentes, que a nuestro juicio, a mi juicio, es algo que la sociedad tiene que ir rompiendo, ¿no? Esos límites que se autoimponen. Entonces, aquí hay otra película, preciosa en términos estéticos, la fotografía, los colores, el vestuario, la música, el arte, hace una pregunta y hace una reflexión compleja sobre una realidad, y una película muy valiosa que ganó además un Oscar. Entonces, si ustedes entran a estudiar audiovisual, si ustedes entran a estudiar cine finalmente, que para eso, insisto, el corazón les tiene que bombear fuerte pensar en estar en ese mundo, van a entrar a un mundo que tiene tres elementos, que es importante quizás que lo tengan claro. En primer lugar, y de eso vamos a hablar hoy día, no vamos a alcanzar a hablar de los otros muy probablemente, es que van a entrar al mundo de las artes. También van a entrar al mundo de la industria, ¿sí? Y van a entrar al mundo de la comunicación. El cine es arte, industria y comunicación al mismo tiempo. Entonces, hoy día vamos a hablar, fundamentalmente, si alcanzamos a ver un poquito del otro, ideal, sino por qué es entrar al mundo del arte. Porque ustedes cuando hacen una película van a estar hablando a través de imágenes, imágenes visuales e imágenes sonoras. Son dos tipos de imágenes, ambas. Y es a través de las imágenes que van a estar comunicando, entreteniendo, cuestionando, ¿no? Aquí hay algunos oficios dentro de los cuales se hace el arte, se hace el cine, perdón, que son todos artísticos, ¿no? Está la fotografía, evidentemente el cine es fotografía. Está la literatura, porque el cine son historias, guiones que hay que escribir, diálogos, ¿no? Entonces está la fotografía, está la literatura, está el teatro, obvio, la actuación, los actores, los seres humanos que encarnan los personajes delante de la cámara. Está el vestuario, la escenografía, el color, la materialidad, el vestuario, toda la ambientación de los escenarios, de los lugares, habla mucho, dice mucho, y eso es arte, es escenografía, expuesta de vestuario, de escenografía, y el sonido, la música, que es al menos el 50% de cualquier película. Una película que tiene un tipo de música nos va a emocionar de una manera, si tiene otro tipo de música o no tiene música, nos va a emocionar o no nos va a emocionar de otra manera. Por lo tanto, el sonido y la música son fundamentales. Entonces, revisemos un poquito estos elementos en los cuales ustedes van a trabajar, si finalmente optan por estudiar audiovisual o cine. La fotografía, perdón. La fotografía es, yo lo nombro aquí de esta manera, es pintar con luz los espacios, pintar con luz la realidad. Ahí ven a un grupo de camarógrafos e iluminadores que lo que está haciendo para hacer esta escena íntima de una persona que están durmiendo, de noche, supuestamente están ahí, hay una luz que viene desde el lado y por lo tanto con la luz estamos pintando a los personajes, con la luz estamos coloreando a los personajes, estamos dando luz y estamos dando sombra. Aquí hay algunos ejemplos de cómo con la fotografía podemos transmitir cosas muy distintas, ¿no? Una fotografía azulosa generalmente nos transmite una sensación de frío, es una sensación de frialdad concreta de temperatura, pero de frialdad de una situación emocional fría, o una fotografía cálida, anaranjada, parecida más parecida al sol, nos habla de una situación intensa, emotiva, de una situación llena de energía, ¿no? Y si se fijan, la fotografía nos dice muchísimo. Cambiemos al revés y si este personaje está en una situación cálida o los otros en una situación fría es distinto. Acá hay otros ejemplos. La luz y sombra puede hablar de intriga, misterio. Aquí este personaje, además de que está fotografiado entre rejas y con una sombra, habla de intriga, de misterio. O puede hablar de inspiración,
de vida. Esto es una luz muy radiante, muy blanca, ¿no? Y eso habla de inspiración, de vida, quizás de alegría, o de algo más bien como lo que vemos acá, que es dramático, ¿no? Algo, esta intensidad, esta cosa anaranjada, oscura. En el fondo lo que estamos viendo es que la fotografía puede calificar un tipo de imagen, y por lo tanto, a través del arte o de los colores, como en esta escena de la película Héroes, estamos transmitiendo muchísimo. El color, la fotografía, dice mucho. Esta es una película Barry Lyndon, que también tiene un trabajo de escenografía muy importante. Después está el amplio mundo de la dirección de arte. En el mundo del cine, si ustedes entran a estudiar audiovisual o cine, hay muchas profesiones al interior del cine. Está el director, está el productor, está el sonidista, está el camarógrafo, está el montajista, el guionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y está el director de arte, y dentro de ello un montón de otras áreas, el vestuarista, el director de arte. ¿Qué es la dirección de arte? Construir atmósferas, mundos, espacios, a través de la materialidad del color. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la escenografía y el color de una escena habla de la psicología del personaje o de la historia. Arriba ustedes ven una fotografía de Amélie, supongo que muchos de ustedes la conocen, que es una película muy atractiva y que tiene un mundo muy particular. El corte de pelo de ella la hace un personaje muy, muy particular. Imagínense ese fondo rojo con esos diseños, los cojines verdes, esos cuadros. Bueno, todo eso caracteriza al personaje, caracteriza el tipo de historia, y es puro trabajo de arte. Ambientación, la cama, la luz, el color. Y acá abajo, a mano derecha abajo, vemos cómo los directores de arte, los escenógrafos trabajan con pantones de color, ¿no? ¿Qué color vamos a poner? ¿Un anaranjado, un verde, un gris? Imagínense la imagen de Amélie todo con puros grises. Es otra película, no tiene nada que ver. Entonces, el manejo del color es muy importante. Y ahora les voy a mostrar una película que yo dirigí hace un montón de años atrás, que se llama Subterra, que es una película muy importante en la historia del cine chileno, la primera gran producción, en donde hay un trabajo de arte importantísimo. Esta película narra una historia que ocurre en 1890. Obviamente no teníamos nada de 1890 para poner delante de cámara. Además, habla de un mundo aristocrático súper elegante, con el mundo de los cousiños que están acá, el mundo de los mineros, que es un mundo muy pobre, muy oscuro. Y entonces les voy a mostrar un tráiler de esta película para que, por favor, fíjense cómo habla de la historia, o cómo tiene un rol importantísimo el vestuario, la escenografía, todos los vestuarios, todas las escenografías que ustedes van a ver ahí, todo está construido porque no había nada, no teníamos los espacios, había una mina de verdad de carbón donde nos metíamos, pero todo lo demás fue creado. Entonces vamos a ver el tráiler de Subterra. En los confines del sur del mundo, la oscuridad cae sobre todo un pueblo, y la esperanza de miles de hombres está sepultada kilómetros bajo la tierra. No de carretilla. Eso es lo que vamos a necesitar. Cuando solo algunos ven la luz y otros se conforman con soñar. Eso es mucho menos de lo que saqué. Dame, Johnny. Electricidad, mi amigo. La energía que puede iluminar la noche. Cuando el progreso remece la historia, cuando un hombre y un pueblo despiertan, cuando la pasión remece las almas, se desatan amores sin límite. Pero no te das cuenta que esa relación es un capricho de niña mimada. Lo que usted me está pidiendo es muy peligroso, dueño. Les quito las ganas ahora. Mañana estos mismos cabrones nos pasarán por encima. ¡Fernando! Qué peligroso ir a meterse al chiflón, cobacho. Acuérdense que el gringo anda con el diablo en el cuerpo. Aquí no estamos nada en la mina, Mr. Day. No tenéis familia, pero las botas. ¡Cuidado! No quiero ir a la mina. No es culpa nuestra que sus padres no se conformen con lo que ganan. ¡Maestra! ¡Adelante! ¡Ayuda!
Subterra, cuando vivimos entre la luz y el infierno. Bien, entonces, como verán ahí, hay un trabajo muy importante de puesta en escena de arte, es parte fundamental de esta película, el trabajo de arte. Déjenme encontrar la presentación, no es esta, denme un segundito por favor. Ahí sí, ya. Entonces, como digo, el trabajo de arte es un trabajo que es fundamental en el mundo del cine y es parte de entrar al mundo de las artes al estudiar cine. Como vemos ahí, hay un trabajo de escenografía. Esa lámpara que vemos en la fotografía es una lámpara que tuvimos que fabricar, ese vestuario que están ocupando todos los personajes, todo eso está reconstruido y es un trabajo precioso, muy lindo, y es parte, una de las facetas del trabajo de estar en cine. Aquí vemos otros ejemplos bien distintos de vestuario, ¿no? Esta película que quizás algunos de ustedes conozcan, que se llama Blade Runner, que está ambientada en el futuro, en un futuro caótico. Bueno, ahí hay una mezcla de vestuarios antiguos con vestuarios modernos, creando un mundo que no existe porque es un mundo del futuro. Y todo eso, todo ese trabajo también es un trabajo parte del mundo de las artes. Ambientación y utilería. Aquí hay otros ejemplos bien distintos, veíamos en el caso de Subterra o en el caso de Volantín Cortado, que son películas realistas, ¿no? Están mostrando un mundo dramático, complejo, duro, y eso se crea con la fotografía claroscura, con los materiales, con los colores cafés, oscuros, dramáticos. Bueno, aquí está creando el director de la película Hotel Budapest un mundo divertido, curioso, raro, weird, un mundo de fantasía, y crear ese mundo, que es un mundo extraño y un mundo muy atractivo, precisamente por lo extraño y por lo estética visualmente muy bello, muy curioso, porque él fotografía todo muy encuadradito, muy todo al centro, con estos colores. Eso también es creación de un mundo a través de los elementos estéticos, ¿no? Como vemos ahí, ese color rosado, con esa mezcla de, ¿no?, una cosa como entre inocente y un poco ridícula, pero muy divertida y muy bonita, son elementos también que dicen relación con crear mundos a través de la fotografía, del vestuario y de la puesta en escena. El sonido, como hablábamos antes, parte fundamental de cualquier película está en la banda sonora. La banda sonora no es lo que uno creería fundamentalmente, y es normal que al principio uno diga, bueno, la banda sonora es la música de la película, o son los diálogos y alguna cosa. La banda sonora de una película tiene a veces 25 pistas mezcladas todo al mismo tiempo para transmitir la emoción que queremos transmitir. Es decir, está quizás la música, o a lo mejor el silencio. Hay escenas súper dramáticas, y para que sea precisamente muy dramática, el director o el director de sonido opta porque no haya nada de sonido. Vemos quizás una persona llorando, gritando, y hay un silencio horroroso detrás, o es una banda sonora con muchos elementos, entonces está la música, los diálogos de los personajes, los ruidos a lo lejos, los efectos especiales, o un sonido de noche, los grillos de fondo, el mar. Por lo tanto, gran parte de la emoción que nos provoca una película está precisamente puesto a través de los elementos de la banda sonora, en donde, como dice ahí en la presentación, está la música, vemos una imagen ahí de una orquesta sinfónica que está interpretando la música con imágenes de la película que después van a sonorizar, pero está la música, están los diálogos de los personajes, los silencios, los sonidos reales, lo que está ocurriendo realmente ahí en la escena, ¿no? Uno ve autos que pasan y los tiene que escuchar si es que es lo que queremos. Sonidos psicológicos, a veces en algunas películas ustedes han visto que entendemos que estamos adentro de la mente del personaje, y por eso el sonido es un poco sordo, o sonidos extraños, no son los sonidos de la realidad, sino que son los sonidos de la mente. Todo eso hace que se complete la imagen y se transforme en la expresión sensible, como hablábamos al principio, que es el cine. No tengo aquí para mostrarles ahora, pero muy probablemente muchos de ustedes conocen Requiem para un sueño, una película que está creada en gran parte por los sonidos internos de la mente de los personajes.
Y por lo tanto, para ir cerrando esta parte de la presentación, quedan un par de minutos, por lo tanto, si ustedes deciden entrar al mundo de las artes en general, lo que van a hacer es estar entrando a un mundo, voy a volver atrás en esto ahí, a un mundo de la creatividad, a un mundo de la expresión sensible, a veces los materiales, ¿no? En la escultura, los materiales, en la pintura, en el cine, el vestuario son materiales, la materialidad expresa, comunica emociones, ideas. En el cine se mezcla, ¿no? La literatura, porque uno cuenta una historia, con un tipo de fotografía, un tipo de música, uno está poniendo al mismo tiempo varias artes en conjugación, y por tanto, si ustedes entran al mundo de las artes en general y al cine en particular, van a entrar a un mundo de una expresión sensible, van a estar hablando a través de expresiones emocionales, sensibles, a través de, no solo del discurso de la palabra, hay guiones en donde los personajes verbalizan las ideas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Pero las películas en general, por sobre todo, nos impactan cuando no hay un discurso así verbal explícito, sino que cuando la música nos sorprendió emocionalmente y nos dio pena, cuando una imagen nos conmovió, porque era una imagen en términos de fotografía, de movimiento de cámara, ¿no? O nos entretuvo mucho por la dinámica de la película. Entonces uno entra a un mundo de la expresión artística, estética en general, y eso es para mí lo fundamental. Si bien dijimos que tenía 3 patitas entrar a estudiar cine en general, pero la expresión creativa, artística, sensible, es de lo esencial de este mundo. Entonces, cuando uno entra a estudiar cine, va a aprender de historia del cine, pero va a aprender de dirección de arte, de color, de sonido, va a aprender de fotografía, va a aprender de guión, va a aprender a trabajar con actores, a trabajar en equipo, eso es muy importante. El cine hay que trabajarlo en equipo. Hay alguna gente que no le gusta mucho y es normal, hay gente que es muy social, otra que no, y está todo perfecto, pero hay distintos roles dentro del cine. Pero en general hay que trabajar en equipo. Entonces, es parte del encanto maravilloso de entrar a estudiar una carrera de arte, es parte del encanto maravilloso de estudiar cine, el atreverse a saltar a un mundo en donde vamos a empezar a caminar en un mundo que se expresa de manera sensible y ojalá se exprese entendiendo que el cine, que las artes son una herramienta para hablar reflexiva y críticamente de la realidad humana, de las relaciones, de la sociedad, de la política, de la sexualidad, de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren opinar, o a lo mejor no es solo opinar, expresar lo que sienten, o plantear preguntas que sienten a través de las artes, es muy poderoso y es casi más poderoso que cualquier otro porque es una expresión que va más allá de lo intelectual. A uno le entra el mensaje por el corazón, por la piel, por los colores, por la luz, por todos lados, y es muy poderoso. Y para ir cerrando la presentación, yo les decía que hay 2 elementos adicionales, pero el más importante es el anterior, en las artes, que uno al entrar a estudiar cine entra al mundo de la industria, porque el mundo de la industria dice relación con que cuando uno hace cine va a trabajar con equipos, cámaras, focos, micrófonos, va a trabajar con recursos económicos, porque tiene que comprar cosas, que tiene que arrendar cosas, elementos legales, tiene que aprender los temas de derechos intelectuales, etc. Pero de algún modo uno va a entrar en un mundo en donde va a trabajar colectivamente administrando recursos técnicos. Ahí vemos como un tremendo equipo de técnicos arriba de una camioneta para grabar seguramente a un auto que va andando, ¿no? Y para poder registrar eso, o una caminata, o lo que fuera. Entonces, uno va a estar trabajando con equipos técnicos. A alguna gente le encanta entrar a estudiar audiovisual o cine porque le fascina el tema técnico, la cámara, el micrófono. Otros entran por una cosa más expresiva y le interesan los guiones, narrar historias, trabajar con los actores. Bueno, hay un montón de lugares en donde después finalmente ubicarse, pero uno entra al mundo de la industria porque va a trabajar con distintos elementos técnicos. Y por otro lado, el cine, las artes, pero el cine en particular, el audiovisual en particular. Hoy en día el cine ocurre en las pantallas de Netflix
o en las salas de cine, pero ocurre también en el celular y las webseries, y bueno, cada vez hay más y más y más plataformas. Todo eso, a mi modo de entender, es cine, sigue siendo cine, pero en distintas pantallas. El cine es comunicación, porque obviamente cuando uno crea una película, una webserie, una serie de ficción, que hoy en día de lo más interesante que se está produciendo están las series de ficción, cuando uno entra a este mundo, cuando uno hace una serie o una película, lo que está haciendo es crear un objeto, una película, para que lo vean personas. Una película no existe, como dice ahí, si no es vista por alguien. Si yo hago una película y la meto en un disco duro, como esto es un celular, pero si fuera un disco duro y lo guardo en algún lugar, la película no existe, porque acá adentro hay puros datos. La película existe en el alma, mente de la persona cuando la ve. Cuando está viendo la película, ahí aparece todo lo que tiene que aparecer, y por lo tanto, finalmente lo que estamos haciendo es comunicación, porque estamos haciendo obras que permiten entretener, cuestionar, reflexionar, en la medida en que la vean personas, ¿no? Ahí vemos una proyección a la antigua, diríamos, en una sala de cine. Bueno, ahí en la cabeza, en el alma, en la mente de cada una de esas personas que está sentada en ese cine, está ocurriendo la película. En la pantalla hay unos estímulos visuales, pero la película ocurre en la visualización, y por tanto uno está haciendo películas para que la vean personas en sala, o hoy en día para que múltiples modos de exhibición y de plataforma puedan transmitir las obras, las series, las películas que hayamos creado. Y por lo tanto, finalmente lo que estamos haciendo es arte, industria, como decíamos, y finalmente comunicación. Aquí hay una foto de la Escuela de Cine UDD. Ahí pueden ustedes ver a los alumnos de primero a cuarto año y un montón de profesores en una de las actividades que nosotros hacemos, que es juntarnos a filmar cortometrajes en alguna comuna de Santiago. Y la pongo aquí porque, bueno, están pensando ustedes estudiar lo que sea este camino artístico, cinematográfico u otro, y va a entrar a conocer gente y a aprender, sobre todo en el mundo del cine, a trabajar en equipo, y es parte de lo que uno tiene que entrenar, aprender a relacionarse con otros, escuchar a otros, ser capaz de plantear los propios argumentos con certeza y con claridad, pero por sobre todo, escuchar las ideas de los otros y hacer sinergias y armonizar. Entonces, este es un ejemplo de un gran equipo de rodaje. Hicimos ahí como 8 cortometrajes, ¿no? Estaban divididos en 8 grupos y se hacían cortometrajes durante un par de días para hacer esa, como digo, expresión sensible. Agarrar una cámara, un grupo de actores, algunos vestuarios, poner delante de cámara una serie de escenas que después, cuando uno las pega una detrás de otra, ¡pum!, aparece un cortometraje, aparece una película, aparece lo que fuera. Así es que eso es lo que yo quería por ahora comentar, y estoy disponible para poder responder preguntas o lo que ustedes quieran. Conversar un ratito con Marcelo Ferrari. Oye, muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Ahora podemos abrir a quizás algunas preguntitas que están en el chat o leer acá los comentarios. Espérame. Bueno, amo el cine, qué buena, volantín cortado, nunca pensé que eran estudiantes. ¿Siempre es película para egreso o cortos? En Cine UDD, todos los alumnos egresan haciendo un largometraje profesional, como Volantín Cortado, como La Chupilca al Diablo. Acaba de ganar Sandfic, uno de los más importantes festivales de cine, otra película de alumnos de acá, que se llama Las Mujeres de mi Casa, ganó la competencia nacional. Entonces, los alumnos tienen el desafío para egresar de hacer una película. Y se dividen en algunos años en que hemos tenido más alumnos, han sido 2 películas que se hacen el mismo año, o es una. Se están haciendo ahora películas de ficción y también se están haciendo documentales, pero para la pregunta que hacían, se hacen muchos cortometrajes durante la carrera. Durante la carrera, en primer año, en segundo año, en tercer año se hace un capítulo de ficción televisiva, pero se hacen cortometrajes también, varios de los cuales han recibido importantes premios. Entonces, si el amor de una persona es por el cortometraje, porque ama contar historias cortitas, como escribir un cuento, durante la carrera tiene toda la posibilidad de hacer, porque tiene la obligación de hacer cortometrajes, y además la carrera le facilita a los equipos si es que quieren hacer un cortometraje más personal. Entonces,
la posibilidad de hacer un largo siempre está al final. O sea que es muy práctica finalmente. Uno ya sale con un training bastante fuerte. Así es. Claro. Así es. Bueno, qué joven Pancho Reyes, me imagino que en el tráiler comentaron eso. Mi amigo Pancho El tiempo Reyes estaba pasa. muy jovencito. Tipo. Sí, aunque uno no crea. Oye, dudas. Si alguien quiere trabajar en el arte o fotografía, ¿es una buena opción estudiar cine? Directamente. Bueno, comentabas que sí, pero... Mira, de todas maneras, particularmente si lo que quieren ser es directores de fotografía, camarógrafos, hay otros roles que están ahí dentro del equipo de fotografía, asistente de cámara, que son roles súper importantes, ¿eh? No son, por ser asistente no es un rol necesariamente menor o solamente menor, sino que es muy importante. Pero para trabajar en el ámbito de la fotografía, de todas maneras, estudiar cine sí o sí, hay varios alumnos nuestros, bueno, la mayoría estudia cine y aprende de todo, un poco, se va especializando durante la carrera. Entonces, el que se fue especializando en fotografía durante toda la carrera, perdón, muy probablemente va a terminar siendo el fotógrafo de la película, del cortometraje. En el caso de amar trabajar en arte o querer desarrollarse como vestuarista, como ambientador, como director de arte, hay dos caminos. Un camino es estudiar cine, aprender todos los oficios, aprender y tratar de estar en todos los cortometrajes y en todos los ejercicios, haciendo arte y arte y arte y arte y arte, y después dedicarse en el medio profesional, o estudiar una carrera como la carrera de arte en la Universidad de Chile, y una carrera particularmente de arte con una cierta mención en la puesta en escena. No me acuerdo el nombre exacto ahora, pero pueden buscarlo. Es una carrera que tiene que ver con la puesta en escena artística. No es arte en términos de pintura, escultura, sino que tiene una denominación que no estoy recordando en particular ahora, que en donde a uno lo forman para ser quizás escenógrafo de teatro, vestuarista de teatro, también de audiovisual, y ahí existen distintos caminos. Ese camino también es un camino posible, en donde uno quizás termina haciendo, como digo, teatro u otro tipo de trabajo de arte, o transitar hacia el cine. En el mundo del arte, entonces, dos caminos: estudiar cine e ir especializándose, o estudiar esta carrera que está en la Universidad de Chile, que dice relación con puesta en escena artística. Claro, igual de cierta forma estudiar cine de una te abre un campo laboral más grande, como que empezáis de alguna forma más integral. Entonces yo creo que el trabajo abarca mucho más de una. Si es que uno aún no está tan decidido en arte, quizás una buena opción es estudiar cine mejor. Claro, mira, ocurre y eso es parte de algo que afortunadamente está en la mayoría de las carreras de cine, que uno entra y tiene un abanico de posibilidades, y uno quizás entra creyendo o intuyendo que lo suyo va más por acá o más por acá, y en el camino uno va descubriendo que es distinto cuando lo está haciendo. Entonces hay gente que juraba que iba a ir por este lugar, y en el hacer un cortometraje y otro, y aprender las distintas materias, de pronto dijo, no, lo mío era el guión, o al revés, yo juraba que era el guión y terminó haciendo vestuario. Entonces aquí uno puede aprender todos los oficios y de pronto decidir, ya, me di cuenta, los probé todos, y aquí me sentí súper realizado, me sentí súper cómodo, me pasaban cosas, entonces ya, esto era lo mío. Entonces la formación integral permite ir chequeando la vocación o los dedos palpianos que uno va teniendo, ¿cachai? Entonces claro, tiene esa virtud también, sí. Acá preguntan, bueno, yo creo que ya lo has comentado, pero ¿se deben estudiar años aparte de la carrera de cine para especializarse en alguna de las profesiones, como guionista, editor, etcétera? Mira, cuando uno estudia cine, están los dos caminos que uno puede hacer los dos, ¿eh? pero es así siempre, salvo algunas escuelas particulares en Argentina y en algún otro lugar, que son carreras en donde uno entra y al segundo año ya opta por fotografía o opta por guión. La mayoría de las escuelas en Iberoamérica y en Chile, sin lugar a dudas, son más generalistas, pero incluso en ese caso, lo que todos pueden, deben y muchos hacen es las dos cosas. Entonces, hay alumnos nuestros que en el camino descubrieron que lo suyo era la fotografía, les encantó y estuvieron en todos los trabajos de fotografía, y al egresar empezaron a hacer peguitas o pegas o proyectos en esa línea,
y tomaron algún curso de especialización aquí mismo en Chile de fotografía, algún curso en Argentina de fotografía o en Cuba de fotografía. Entonces van trabajando y haciendo currículum y haciendo experiencia en la línea que descubrieron que más les gustó, y en paralelo van haciendo cursos o estudiando. Algunas personas optan derechamente por decir, ya, yo ahora me quiero especializar, salgo de la universidad y me voy 6 meses o un año afuera a hacer un magíster. En Chile hay algunos diplomados interesantes en documental, hay algunos diplomados en producción ejecutiva, hay algunos diplomados, hay un magíster en estudios de cine que es más teórico, hay gente que después se dedica a hacer análisis cinematográfico o escribir libros. Estudio. Y afuera hay cursos y talleres, pero yo diría que lo mejor es ir haciendo las dos cosas, trabajando en la medida de lo que se le van presentando las oportunidades, en la pega que a uno le gustó, para hacer currículum y experiencia, un cursito acá y seguir trabajando. Así lo han hecho muchos alumnos nuestros que ahora son grandes productores ejecutivos, grandes directores de fotografía, o etcétera. Montajistas, han hecho las dos cosas. Acá preguntan como parecido, pero como un poco al revés. Si quiero estar en todo el mundo del arte, ya sea para guionista, director, etcétera, ¿sí o sí tengo que sacar la carrera profesional o puedo estar en cursos y así? Esa es la pregunta. Yo recomiendo, y se los digo muy sinceramente, mucho más allá de que vayan a estudiar en esta carrera o en otra, me da lo mismo. O sea, ustedes tienen que encontrar donde son felices y donde les calza todo, ¿no? Pero yo les recomiendo de todas maneras entrar a la universidad, si pueden. Si la familia tiene las lucas, si no se tienen que superendeudar, o si se van a endeudar, o pueden, o lo que fueran, yo les recomiendo entrar a la universidad o entrar a un muy buen instituto técnico, que los hay, algunos, el DUOC tiene una carrera de audiovisual súper buena, muy, muy interesante, pero yo les recomiendo porque van a ir enriqueciendo y cruzando formación. Entonces van a aprender un poquito de guión, van a aprender un poco de esto, van a aprender de lo otro, pero van a compartir con otros compañeros, van a compartir con otras carreras, van a tener otro tipo de desafío. Entonces, el enriquecimiento organizado de una carrera universitaria, el estar en el mundo universitario, los va a enriquecer y les va a llenar de preguntas y de posibles respuestas, mucho más que solo hacer un curso aquí, un curso allá, que, bueno, hay gente que lo ha hecho, pero hoy en día, además, hay hartas carreras de cine universitarias, hay hartas carreras. Entonces, claro, hace 30 años atrás que no había ninguna carrera de cine, todo el mundo hacía eso, aprendía haciendo, hacía un cursillo acá, otra cosa acá, y nadie puede decir que ellos no eran buenos profesionales, se hicieron grandes y grandes películas, pero hoy en día la industria, el medio, está lleno de profesionales que han estudiado en institutos o han estudiado en universidades. Entonces yo creo que el camino, si pueden, es mejor, sin lugar a dudas, estudiar una carrera. En la UDD. Claro. Si quieren en la UDD, bacán. Si quieren en otra, también bacán. Obviamente que nosotros creemos ser una de las mejores carreras de cine de Chile y de Iberoamérica, sin lugar a dudas, los largometrajes lo demuestran. Yo podría estar aquí tirándonos flores un montón, pero aquí lo más importante es que ustedes encuentren cuál es el espacio. Ojalá sea acá, pero si no es acá, bacán. Tienen que encontrar el lugar que les funcione por lucas, por onda, por lo que fuera. Lo importante es que decidan estudiar lo que les motive, les toque el corazón, y que si es acá, maravilloso, porque somos felices de poder acompañar la formación de jóvenes artistas cinematográficos con un espíritu de libertad creativa absoluta. O sea, de verdad, acá nos importa mucho que hagan las películas del tema que quieran, de la manera que quieran. Nosotros los ayudamos, por supuesto, con profesores y talleres, pero la libertad de hacer lo que quieran, que de eso se trata el arte, está siempre acá. Qué entretenido. Me encanta el cine, te juro. Te puedo hacer una pregunta, hay otra pregunta, pero la pregunta es mía. Si yo estudio teatro, por ejemplo, como que si yo estudiara en la Universidad Católica Teatro, sí. Estudié en la Universidad Católica Teatro. Ponte tú para después cine, si a uno le gustara la dirección de cine, o asistente de lo que sea. ¿Es un curso o es mejor quizás tomar algo, porque a veces las universidades tienen como otras cosas, pero no sé si uno está preparado viniendo de teatro? Sí, mira, el cruce de profesiones que están cerca es algo que ocurre, no es algo extraño.
A nosotros nos ha ocurrido cosas como al revés. Hay gente que estaba estudiando teatro y a los 2 años dijo, ¿sabes que lo mío es la cámara? Y se vinieron para acá y terminaron siendo directores o guionistas, o al revés. Tenemos la historia de un par de jóvenes actores bien interesantes que partieron acá estudiando audiovisual, cine, dirección, y les encantaba dirigir actores o les encantaba ser dirigidos y terminaron cambiándose una carrera de teatro. Y por lo tanto, yo creo que también hay que entender que ustedes, los que están escuchando, y tú también, Fernanda, son jóvenes y tienen mucho tiempo, entonces la posibilidad de partir en una carrera y de repente decir, ops, me voy para acá también, no pasa nada grave. O terminarlo y partir en otra cosa también. También, yo te cuento que ponte tú, la gran actriz chilena Manuela Martelli, la protagonista de Machuca, la protagonista de Be Happy, la protagonista de miles de cosas, es actriz, sequísima, y ella ahora es directora de cine, y lo que hizo fue, mientras era actriz, estaba fijándose mucho en el trabajo con los directores, hablaba con los propios directores, fue empezando como a entusiasmarse, y en los rodajes miraba cómo todo funcionaba, y fue como metiendo en su cabeza, y después se fue a Estados Unidos a hacer un curso relativamente corto, de 1 año, y ahora está haciendo sus primeras películas, y entonces se está empezando a transformar, claro. Entonces sí, se puede, sin lugar a dudas, sí. Acá no entiendo muy bien la pregunta, pero si tú la entiendes mejor. Respecto al campo laboral, ¿dónde más se puede trabajar además de proyectos audiovisuales? Sí, mira, el mundo del trabajo en las artes y el mundo del trabajo en el audiovisual y el cine en particular, sin lugar a dudas, y esto yo sobre todo se lo digo a los papás cuando a veces preguntan, sin lugar a duda que tiene una complejidad particular, lo cual no significa, a ver, a esta altura ni siquiera, hace años atrás uno decía, bueno, si tú estudias ingeniería comercial, si tú estudias derecho, lo más seguro es que con más facilidad, hoy en día a estas alturas no, porque está lleno de profesionales de todas las carreras y en todos lados es complejo, pero claro, cuando uno estudia arte, uno entra a un mundo en donde hay un mundo laboral que es distinto, pero que es perfectamente posible ser muy feliz y trabajar y ganar las lucas, y perfectamente porque el campo laboral es un campo laboral muy abierto, entonces existe hacer películas, que son proyectos que se hacen cada 3, 4 años, pero mientras tanto hay gente que además de estar haciendo películas, está haciendo web series, o está haciendo publicidad, o está haciendo videoclip, o está haciendo clases, o está haciendo un montón de cosas, y por lo tanto el campo laboral es muy amplio, tanto porque hay distintos oficios, hay gente que se transforma en guionistas, o que se transforman en montajistas y hacen montaje de series, o de películas, o de spot, o de un montón de cosas, pero también el campo laboral, para los que están decididos sí o sí a hacer películas, uno trabaja en proyectos de película o trabaja en proyectos de serie y los empieza a desarrollar, los postura los fondos, busca el financiamiento, y mientras está desarrollando, antes de ir a filmar la película, uno trabaja, y lo hace todo el mundo. Trabaja freelance, hay mucho trabajo freelance, entonces a un director de foto lo llaman para una película aquí, lo llaman después para un spot acá, o lo llaman para hacer un video institucional allá, o están haciendo, no sé, series web o publicidad para las redes. Entonces, en general, la gran mayoría de los profesionales de los distintos roles están haciendo muchas pegas distintas de manera freelance en distintos lugares, mientras desarrollan sus proyectos más grandes, como un cortometraje o como una película, y lo están haciendo mientras tanto en paralelo. Entonces, hay múltiples lugares en donde trabajar, mientras uno desarrolla proyectos de más largo aliento, y hay gente sí que está también trabajando. Entonces, alumnos nuestros están contratados en productoras como Fábula, las productoras grandes que los han contratado, pero claro, la gran mayoría de los audiovisualistas y los cineastas y los artistas, pero los cineastas en general, trabajamos de manera freelance. 2 meses aquí, paramos un ratito, 6 meses allá, y la vida se hace así, se organiza así, y es lo que hacen todos los grandes directores de fotografía, los más famosísimos directores de foto de Chile, funcionan de esa manera, y uno va entendiendo que ese es el mundo laboral nuestro. Claro. Por último, para ir cerrando por la hora, sí. Porque podríamos alargarnos infinitamente, sin problema, pero hay que ir cerrando. ¿Algún consejo directamente, como para ir cerrando, para los que quieran estudiar cine en el campo laboral?
como quizás hay ciertas inseguridades. ¿Cuál es el consejo que darías tú con tu experiencia? Sí. Eso. Mira, algo de esto yo lo decía al principio, pero lo voy a ligar con lo del campo laboral que están preguntando y que es algo que nos preocupa a todos, obviamente, y es que es súper importante encontrar o ir encontrando el lugar en donde nuestro corazón bombea, y lo decía antes, porque yo creo que donde uno se aplica, y aplicarse y hacer carrera y trabajar y esforzarse y ser súper como presente en todo lo que está haciendo, ya sea veterinaria o sea artesano o está siendo panadero o está siendo cineasta o está siendo médico, tiene que estar inspirado, tiene que estar feliz, inspirado, entusiasmado. Entonces, elijan lo que elijan en términos vocacionales, sea cual sea el campo, entre medio del cine, si están inspirados y tienen hambre en el buen sentido de la palabra por ese oficio, por ese trabajo, y se esfuerzan pero con ganas, porque si uno se esfuerza pero es como un peso arriba, sobre todo si son jóvenes, les va a ir bien, van a encontrar trabajo, y eso le pasa a todo el mundo. Entonces yo veo cuando alumnos entran a la carrera, y algunos alumnos en particular están tan prendidos, están tan entusiasmados, que además de hacer todos los cortometrajes que les pedimos en los distintos ramos, el fin de semana hacen otro cortometraje con un amigo, y otra persona le pide si puede ayudarlo a grabar un videoclip en la población no sé cuánto, y andan en todas. De repente hay que bajarlo porque se sobrevenden, pero el que está en todas y en todas desde el primer año, después se los pelean, porque aprendieron, porque establecieron redes, porque ya cacharon cómo funcionaba la cuestión. Entonces, encontrar algo que a uno lo mueva y ser ultra proactivo, es decir, lo que te entrega la universidad, lo que te entrega el instituto, lo que te entrega es una base. Uno tiene que salir a conocer, a carretear, conocer gente, llenarse de mucho otro material y estar en todas. Y si uno es así, como en ese sentido, proactivo y entusiasmado, yo creo que a uno le va a ir bien en la vida en lo que sea. Entre ellos, cine. Que te mueva lo que haces. Sí. Bueno, ya vamos cerrando, Marcelo, así que nada más que agradecerte por estar aquí con nosotros y esperamos verte pronto. Y eso, así que muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a los que nos estén escuchando. Mucha suerte. Mucha suerte. A ti. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.